Muy buenos días. Gracias a Dios es viernes y eso significa que hemos llegado al último día de nuestros ejercicios espirituales. Vamos pues agradeciendo al Señor lo que nos ha concedido comprender, iluminar en esta semana. Tal vez no hemos adquirido muchos nuevos conocimientos como tal, y no es la intención, sino tal vez regresar sobre lo que ya sabíamos y verlo con una nueva óptica, un nuevo significado, algo que nos ayude ahora a reaprender lo que creíamos saber para que ahora sí baje de la cabeza al corazón, que eso es lo más difícil. Hoy es viernes, cosa por la que muchos dicen gracias a Dios es viernes. Bueno, uno como padrecito no entiende por qué tanto entusiasmo de que sea viernes, entendiendo que para un sacerdote que venga el viernes significa que ya vienen los días de mayor trabajo. Ciertamente uno no descansa precisamente el fin de semana. Pero bien, gracias a Dios es viernes, así como doy gracias a Dios también que sea lunes, y todos los días son motivo para dar gracias a Dios. Y hoy en particular, porque llegamos al final de una pequeña recta, que esperamos, esta no es el camino, es el impulso para comenzar un nuevo camino en Jesús. Vamos pues a encomendarle al Señor este último día y que sea el Espíritu Santo que lleve la batuta de esta sinfonía en donde vamos a tener un majestuoso final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios misericordioso, nos has llevado tras las huellas de tu Hijo. Hemos ido en el camino y has salido a nuestro encuentro. Queremos darte gracias por las maravillas de tu misericordia, porque de la forma más inesperada te has dejado conocer, porque allí, en la situación donde menos pensábamos encontrarte, es donde más fuerte se ha hecho tu presencia. Queremos, Señor, ahora aprovechar el don recibido, asimilar tus enseñanzas para nuestra vida y ser un reflejo de lo mucho que tú nos has dado para ayudar a que otros también se encuentren contigo. Ven y abre nuestra mente, Señor, que estemos atentos, receptivos, que seamos esa tierra fértil que da el fruto del 100 por 1, que no nos ahoguen las preocupaciones, ni el demonio se lleve de nuestro corazón la semilla que tú has sembrado. Ven, Señor, y afiánzanos en tu seguimiento para que nunca nos separemos de ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El camino que hemos recorrido hasta ahora ha sido de varios personajes a los que Jesús les salió en el camino y los cambió para siempre. El planteamiento inicial fue que Jesús es ya parte de nuestro diario vivir, es parte de nuestra cultura. La mayoría pues crecimos oyendo de Él y sus imágenes y sus iglesias por todas partes. Sin embargo, no se nota tanto algo que se debe dar por supuesto, que quien se ha encontrado con Jesús es una nueva criatura. Es alguien que se le nota en sus actitudes, en sus pensamientos. Sin embargo, podría parecer que no es así, que hay millones que se identifican religiosamente con su nombre, pero que todavía no han tenido ese encuentro personal con Él. Y bien, a lo largo de estos días nos hemos comparado con esos personajes, como el ciego Bartimeo, como la viuda de Naín, como los discípulos de Maús, como Zaqueo, y vernos reflejados en ellos para darnos la oportunidad de que ahora sí Jesús nos transforme, que nuestra conversión sea genuina, que Él toque esos puntos de nuestra vida que parecen más débiles, más vulnerables, que Él nos renueve las ganas de emprender el buen camino. Y hoy ¿con quién vamos a concluir? Bueno, cuando hablamos de conversión, cada cuaresma nos hablan de conversión, pues ahí como que ya los que nos consideramos gente buena, ya le ponemos palomita. Esta cuaresma el Señor nos invita a la conversión. Sí, ya, eso ya lo tengo. Como en este tiempo de elecciones, los que ven mucha televisión, cada segmento de anuncios le recetan un comercial de que debe renovar su credencial para votar. Y aquellos que ya la tenemos actualizada decimos, sí, ya. Pues lo mismo puede pasar con la invitación a la conversión.
Si nos llaman a convertirnos, sí, no se apure. Yo estoy más que convertido. Yo ni necesito conversión. Es más, se me hace que me hace falta portarme un poquito más mal, porque yo soy una persona honesta, que trabaja, persona de familia, que va a misa, yo no robo, yo no mato, yo no cometo grandes atrocidades, pecadillos así leves, ¿verdad? Pero digamos, ¿por qué he de convertirme yo si no soy mala persona? Y ahí está nuestro error. Considerar que convertirse es exclusivo para un alma perdida. Así, imaginamos que es necesitado de conversión alguien que se la vive en las cantinas, completamente alejado de Dios, de su familia, alguien que se rehúsa de una forma contumaz a acercarse a los sacramentos, que vive renegando de Dios o negándolo, alguien que lleva una vida doble, un político corrupto. Esos son los necesitados de conversión, no la gente buena que todavía llenamos los templos. Bueno, podemos pensar precisamente, ¿y uno qué cambia? ¿De qué se convierte si uno no hace nada malo? Pero debemos de entender que el reino de Dios inaugurado por Cristo, en él ser bueno no es suficiente. De hecho, dice unas palabras algo fuertes. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Caramba. Y si te pones a repasar que los escribas y fariseos eran los más rigurosos cumplidores de la ley, que no les bastaba con la ley ya dada en los mandamientos, tenían que pormenorizar cada aspecto de la vida de modo que todo lo hicieran bien, que todo estuviera controlado, regulado, para que no hubiera el menor riesgo de fallarle y desagradar a Dios. Jesús nos dice que nuestra justicia debe ser superior a la de ellos. O sea que ser el máximo cumplidor de la ley no es suficiente. Caray, entonces ahí es donde yo me confundo, donde yo me enredo, porque, bueno, Señor, pues ¿ahora qué quieres? Primero me dicen que debo cumplir tu ley, que debo cumplir los mandamientos. Luego me dices que eso no es suficiente, que ni siquiera chance de entrar al reino de los cielos tendría haciendo eso. Bueno, es que ahí lo que tenemos que comprender es que la conversión, la más seria, la más difícil, no es aquella que pasa del que era malo al que ahora es bueno, sin ¡ping! La aureola. La conversión más difícil es, ¿sí?, la conversión de los buenos. Dime, ¿quiénes fueron los que más recibieron, los que mejor acogieron el mensaje de Jesús? Publicanos, pecadores, prostitutas. Mientras que los que siempre lo rechazaron, ¿quiénes fueron? Los más cumplidores de la ley, los escribas y fariseos. Porque aquellos que se creen buenos, ya no se cuecen al primer hervor. El que notoriamente anda mal, pues él sabe que anda mal. A veces se trata de justificar, a veces se pone muy terco, pero cuando sabe que anda mal y se encuentra con alguien como Jesús que lo cautiva, que lo hace caer en la cuenta de su extravío, pues lo reconoce. Y tan mal anda que quiere poner todo su empeño en cambiar. Eso no es tan difícil. Lo difícil es cuando alguien se cree bueno, cuando alguien no ve algo reprobable en su conducta. ¿Por qué yo he de cambiar? Yo soy el que está bien. Es más, yo soy el que les tiene que decir a los demás cómo lo tienen que hacer, porque yo sí les estoy poniendo el ejemplo. Pero aquí no se trata tanto de un cambio de moral. O sea, si ya cumples los mandamientos, si ya eres una persona íntegra, qué bueno. Pero la novedad del reino de los cielos que Cristo nos anuncia no es tanto un cambio de conducta. Bueno, sí, es un cambio de conducta, pero ese cambio de conducta, ¿de dónde proviene? De un cambio de mentalidad. De tener un nuevo pensamiento, una nueva visión de la vida, de Dios, de ti mismo. A ver, como en cada cuaresma, llega el miércoles de ceniza y uno se hacen propósitos. Que no voy a tomar coca, que no voy a criticar, que voy a hacer oración diario. Buenos propósitos,
Algunos los cumplen de principio a fin, pero luego ya, como que ya me quitaron la soga y ya vuelvo a lo mismo de antes. O solamente me hago buenos propósitos y en eso quedan, en buenas intenciones, porque no tengo la fuerza de voluntad para cumplirlos. Y no es tanto que no tengas fuerza de voluntad, es que no tienes esa nueva mentalidad. Quieres tener cambio solamente proponiéndotelo. Te confiesas así muy arrepentido y solamente te dices, sí, ya voy a cambiar, ya voy a cambiar. Pero no hay una transformación del corazón, de la mentalidad. Pues es lo normal que un ratito te aguantes de cometer las mismas malas conductas, pero nada más se te olvida poquito y vuelves a lo mismo. Porque es como querer transformar a un árbol cortándole solo las hojas. ¿Quieres transformar un árbol? Vete a las raíces. Ahí es donde se efectúa la verdadera conversión. Y bueno, ¿qué ejemplo tenemos de una conversión profunda? Tanto que le tiramos a los fariseos. Siempre fueron los que se le opusieron a Jesús, siempre estuvieron en contra de sus enseñanzas, a ellos nunca les entró. Por eso podemos poner a los fariseos como el malo de la película, como el modelo de los que no recibieron a Jesús, que no recibieron la buena noticia del reino. Pero bueno, no todo está mal con los fariseos, porque precisamente un fariseo, y vaya que un buen fariseo, fue quien llegó a convertirse en el más apasionado y guerrero apóstol de Jesucristo, San Pablo. Un hombre intachable, a quien Jesús le salió en el camino y lo cambió para siempre. Vamos refrescando la memoria, rememorando ese episodio del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Jesús sale al encuentro de este perseguidor. Y vaya que ocurre aquí algo admirable. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Poniéndonos en contexto, Saulo era un ferviente judío, que su credo, lo más esencial es: el Señor nuestro Dios es uno. Entonces, ¿cómo es posible que por ahí ande surgiendo una secta de unos seguidores de un tal Jesús, un Galileo, un Nazareno, que se autoproclama hijo de Dios? Dios, ¿cómo puede tener hijos? Y claro, siendo hijo de Dios, se pretende ser igual a Dios y llama a Dios como su Padre, cuando al Señor Dios Yahvé Sebaot de los ejércitos, a Él se le ha de dirigir con todo respeto y reverencia. Ese tal Jesús murió como un maldito, siendo crucificado, la muerte de los malditos. ¿Cómo es posible que haya un grupo de gente adorando como Dios a un maldito colgado de una cruz y que todavía anden diciendo por ahí que está resucitado? Eso es una infamia, es una aberración y una ofensa para el único Dios de Israel. Pablo, desde sus férreas convicciones, no podía consentir eso. Casi siempre lo ponemos como el malo de la película. ¡Ay! Mataba y perseguía a los cristianos. Oye, pero ¿tú cómo reaccionarías si hubiera una persecución contra tu iglesia, contra tu fe? ¿Tú también defenderías? Así como hay tantos que son muy duros contra los protestantes que atacan nuestra iglesia, que atacan a María. Pues del mismo modo, San Pablo, bien convencido de que lo que hacía, lo hacía por Dios y que lo que hacía era lo correcto, se lanzó en persecución de esa misteriosa secta que los apodaban los seguidores del camino, porque en nombre de Dios, por mandato de Dios, por el honor de Dios, tenía que acabar con ellos. Él actuaba conforme a su convicción. Él era un hombre de convicciones. Hay quienes dicen creer, pero ni les va ni les viene. Hombre de fe, de veras, es aquel que su fe lo hace tomar convicciones, decisiones importantes, como San Pablo.
Pues bien, él siendo ese férreo perseguidor, bien convencido de lo que hacía, este seguidor de Gamaliel, uno de los grandes maestros de la época, su más brillante alumno, intachable, ¿qué fue lo que pasó con él? Y sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente lo envolvió una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Ahí comenzó esta historia, cuando empezó a cambiar un hombre que también cambió en mucho el rumbo de la humanidad. Al tanto que se dice que a él Jesús lo tumbó del caballo. Pues aquí no se nombra ningún caballo, pero ciertamente le tumbó toda su mentalidad. Todo se derrumbó, como dice la canción, dentro de él, y hubo un nuevo comienzo para él. ¿En qué consistió su conversión? Pues es que él estaba obrando conforme a su recta y bien formada conciencia. Él sabía que estaba en lo correcto y nadie lo iba a hacer moverse de sus férreas convicciones. Pero a este perseguidor, justo cuando se dirigía para acabar con la incipiente iglesia de Cristo, Jesús le sale en el camino, y después de ese encuentro en el camino de Damasco, nada vuelve a ser igual. Su vida da un giro de 180 grados. ¿Pero por qué? Si Pablo era un hombre justo, era amante de Dios, ¿por qué cambió? ¿En qué consistió la diferencia? ¿Pablo pasó de ser malo a ser bueno? No. ¿Tuvo un cambio de conducta? Pues esencialmente no. Lo que tuvo fue un cambio de mentalidad, y algo que se refleja en Filipenses 3, versículos del 4 al 12, que dice así: pues los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos culto en el Espíritu de Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne. Aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, más yo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, intachable. Pero lo que era para mí una ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para hallar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hecho semejante a Él en la muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera para alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Yo, hermanos, no creo ya haberlo conseguido, pero una cosa hago: olvido lo que dejé atrás y me lanzo hacia lo que está por delante, corriendo hacia la meta, al premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Así pues, todos tengamos este sentimiento, y si en algo sienten de otra manera, también eso se los revelará Dios. Palabra de Dios. Lo que él antes tenía por valioso, ahora lo tiene por basura. Esta traducción es muy indulgente,
muy censurada, porque en realidad no dice basura, dice otra palabra, estiércol. Lo que antes para mí era lo más valioso, el mayor motivo de orgullo, es eso, estiércol, al lado del conocimiento de mi Señor Jesús, el cual vino a darle un nuevo corazón y una nueva visión de las cosas. Vamos viendo brevemente esos puntos en los que principalmente Pablo cambió su mentalidad de fariseo a un seguidor de Cristo. Y vaya, las ironías de la vida, ¿verdad? Un católico que se supone sigue a Cristo, en muchas cosas va a parecerse más a la mentalidad de los fariseos que a la verdadera novedad del Evangelio de Cristo. Para que no nos espantemos y reconozcamos en qué de veras necesitamos los que nos hemos proclamado cristianos toda nuestra vida, en qué necesitamos convertirnos para tener ese nuevo comienzo. Primero, Pablo cambió su mentalidad en cuanto a Dios. El Dios justiciero, el Dios poderoso. El Dios de Israel es uno, es un hombre impronunciable, al cual hay que dirigirse con absoluta reverencia. Dios es bueno con los que le son fieles, pero castiga con severidad a los que adoran otros dioses o a los que desobedecen sus santas leyes. Es un Dios que perdona a los que le son fieles, pero que castiga el pecado hasta la tercera o cuarta generación de los que le son infieles. O sea, sí perdona, pero nomás no lo hagas enojar. O sea, sí es bueno, pero con pincitas, ¿eh? Es el Dios 3 veces santo, ante el cual hay que estar continuamente purificándose de alma y cuerpo, evitar toda contaminación al contacto con lo impuro, dígase con los extranjeros, dígase con los pecadores, dígase con los paganos, o con todo aquello que puede representar impureza, inclusive una mujer o el contacto con la sangre. Son cosas impuras ante las cuales hay que estar siempre purificados continuamente, con abluciones y sacrificios. Es un Dios cercano, pero distante. Está encerrado en un templo al cual nadie puede acceder, acercarse, y nadie puede ver cara a cara, porque moriría al instante. Esa es la concepción del Dios de Israel, el Dios grandioso, todopoderoso, el Dios bueno, pero también castigador, justiciero. Este es el Dios en el que creyó Pablo. Y cuando se encontró con Jesús, ¿cambió de Dios? No, cambió su visión de Dios. Porque la visión de Dios que tenía antes se parecía mucho más a los hombres. Los hombres estaban reflejándose en Dios. Estaba reflejando su autoritarismo, su intransigencia, su dureza, su legalismo en Dios, para poder sentirse respaldados en su forma de ser. Pero es cuando Jesús se encuentra con Cristo, que es la encarnación del Padre, cuando entendió una nueva faceta de Dios. Esto que él nunca se hubiera atrevido a decir, que Dios es Padre. En aquel tiempo decirle a Dios Padre era una falta de respeto, falta de reverencia. Es Yahvé Sebaot, su nombre es impronunciable, es el Altísimo, el Todopoderoso. No podemos decir su nombre, mucho menos tenerle esas confiancitas como llamarle Padre, y mucho menos Abba. Papito lindo, papito querido, como lo quieras decir. Pero eso es una irreverencia, una falta de respeto. Pero Jesús le hablaba así y nos enseñó que es mejor que le hablemos así. Cuando ustedes oren, digan así: Padre. Él, dirigiéndose a Dios, lo hacía de una forma tan cariñosa: Padre. Nunca llena a Dios con un montón de títulos reverenciales. Lo llama con esa confianza y esa ternura: Padre.
¿Cuántos de nosotros también ante el nombre santísimo de Dios le ponemos tantos apelativos? Señor Dios Todopoderoso. Y qué bueno, señal de que tenemos ese sentido de reverencia ante lo sagrado. Pero ¿cuándo tenemos la confianza de ver a Dios con la ternura, el cariño de un niño que se dirige a su padre? Bueno, ¿qué clase de padre es? Porque hay de padres a padres. Hay papás muy duros, intransigentes, estrictos, abusivos, golpeadores, alcohólicos o simplemente ausentes. Jesús nos viene a enseñar cómo es ese padre, qué clase de padre es Dios. Es un papá que ama a sus hijos, no nada más a los buenos. De hecho, no hace la distinción entre los buenos y los malos porque todos son sus hijos. Pero precisamente al que está más extraviado, al que manifiesta mayor necesidad, bajo aquel principio de ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito, al más extraviado le dedica las mayores atenciones. Es un papá que hace salir el sol sobre justos y pecadores, que hace caer la lluvia sobre los campos de uno y de otro, que tanto amó al mundo, que le entregó a su hijo, que se entregó él mismo hecho hombre. ¿Para qué? ¿Para venir a juzgar, sentenciar a los pecadores? No, para salvarlos. Para que él, sin intermediarios, tuviera el contacto con el pecador. Cosa impensable, porque uno tenía que ser totalmente puro para poder aspirar a tener contacto con Dios. Pero mira, es Dios el que sale, el que se ensucia las manos, el que pisa nuestros caminos, el que se mancha de nuestro pecado, al tomarnos sobre sus hombros como el buen samaritano, al mancharse en el abrazo, como aquel padre que abraza a su hijo que venía mugroso de cuidar puercos. Es Dios el que sale al encuentro del pecador, porque lo ama, porque quiere que se salve, porque no es afán suyo condenarlo, solo porque vivía extraviado de sus caminos. Más bien, aquel que vive extraviado de sus caminos ya está encontrando su castigo y su condenación en esta vida. La intención de Dios no es acabarlo de rematar en la eternidad, sino buscar salvarlo para esta vida y para la otra. Ese Padre que es como el pastor que deja las 99 ovejas que tiene muy bien portadas por salir a buscar a la única que se le perdió. Por ella es por quien tiene más interés. Es como ese padre que recibe al hijo ingrato, no con reproches, sino con la inmensa alegría de haberlo recuperado. Un padre al que nos hemos de dirigir con respeto, sí, pero sobre todo con la confianza de llamarle como Jesús, Abba, Padre. San Pablo, cuando entendió esto, lo formula de una forma maravillosa en Romanos 8, 15, 17. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien ha recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. ¿Cuántos fieles católicos sabrán que parece que tienen un espíritu de esclavos? Porque solamente recaen en el temor, porque su relación con Dios está basada en el temor, en el miedo a lo que me va a hacer si no hago esto, qué me va a pasar, me va a castigar, es que si lo ofendo, es que ofender a Dios, caray, como si Dios fuera alguien tan sentidito que hasta no adivinarle el pensamiento le molesta. Tú tienes esa confianza de llamarle Padre, de que el hecho de sentir que Él te mira, ¿eso te llena de confianza? O más bien sientes que hay una cámara de vigilancia que te está observando que te dice, ya te caché, ¿eh? Y te las voy llevando, ¿eh? ¿Cuál es el tipo de relación con Dios? ¿Con qué clase de Dios nos relacionamos? ¿De veras es el mismo? ¿De veras es el que Jesús nos enseñó, el que Pablo comprendió y le cambió completamente su percepción de Dios? Pablo pasó de temer al Dios omnipotente a amar al Padre del cielo,
que lo amó primero. Para ti, para mí, ¿cómo es nuestra relación con Dios? ¿Vivimos solo temerosos del castigo? El sentirnos amados nos mueve a corresponder al infinito amor de nuestro Padre Dios. ¿Qué clase de padre es el que creo tener en Dios? Ese padre duro, ese padre que abandonó la casa, ese papá que tenía una doble vida, ese papá que golpeaba. ¿Qué clase de padre es el que tienes en Dios? Te preocupa mucho lo que tú tienes que hacer por Dios, más que lo que Dios te ama a ti. Vamos leyendo Gálatas 2:20. Que dice: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, la vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No anulo la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justicia, habría muerto en vano Cristo. Palabra de Dios. Otro gran cambio en la mentalidad, en la vida de San Pablo, fue su percepción del cumplimiento de la ley. A ver, ¿quién se salva? ¿Quién se va al cielo? Pues quien cumple la ley. Pues sí, ¿no? Pues creo que eso siempre nos han enseñado, creo que siempre eso es lo más lógico, ¿no? Hay que cumplir la ley y no desobedecer los mandamientos, porque esa es la diferencia entre salvación y condenación. O sea, es algo que uno se tiene que ganar, uno se tiene que merecer con el cumplimiento de la ley. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Bueno, pues claro, eso es de lo que todos nosotros crecemos convencidos, y por supuesto que Pablo también. Pero llega un momento en que Pablo cae en la cuenta de algo, en que esta lógica de la retribución por mis buenas obras, pues no era capaz de salvar a nadie. Porque en primer lugar, todos pecaron y todos se hayan privados de la gloria de Dios. Cae en la cuenta, como dice en la carta a los Romanos, no hay un solo justo. No hay alguien que pueda decir: mi cumplimiento de la ley es irreprochable. Él, que era amante de la ley, descubrió que la ley era solo un instrumento de condenación, porque la ley te daba conocimiento de las faltas. Y a él le pasaba, también lo describe en su palabra, a él le pasaba lo que estoy seguro que a ti y a mí nos pasa. No sé por qué hago el mal que no quiero hacer y no hago el bien que quiero hacer. O sea que si haces depender de tus propios méritos la salvación, en pocas palabras, estamos fritos. Porque no hay quien sea capaz de cumplir toda la ley. Podemos esforzarnos, debemos esforzarnos en cumplir la ley, por supuesto, en seguir al menos lo mínimo, pero resulta ser que bajo esta misma lógica, si pesan tus obras buenas para acreditarte ante Dios, pues también tendrán que pesar tus debilidades y tus errores. Y según esa misma lógica, pesan muchos más los errores que el cumplimiento de la ley. Que podrás tú construir todo un edificio de buenas obras, poco a poco, pero una sola falta, un solo pecado, ¡prum!, lo derrumba todo. Podemos vernos como aquellos dos borrachitos que, saliendo muy de noche de una cantina, ya completamente embriagados, necesitan atravesar un río para llegar a su casa. Y ven que había una lancha ahí en el muelle. Dijeron: no, pues vamos a subirnos a esa lancha para atravesar del otro lado. Y ahí van los dos borrachitos tumbándose, se suben, agarran los remos y empiezan a remar. ¡Ya mero llegamos! Sí, siga remando. ¡Ya mero! Pues siguieron remando y remando, hasta que los agarró la mañana. Y caray, después de haber remado toda la noche, caen en la cuenta de que no habían avanzado un solo metro. Porque dentro de su embriaguez no se dieron cuenta de que la lancha estaba amarrada en el muelle. Eso nos pasa cuando queremos hacer depender nuestra salvación de nuestros propios méritos. Queriendo hacer mucho,
llega ese momento en que nos caemos en la cuenta de que la ley nos salva, de que no avanzamos nada, porque queremos merecer lo que no se puede merecer. Pablo, al caer en la cuenta de esto, es que descubre a Jesús, que le hace entender que la prueba del amor de Dios no es que el Señor retribuya la justicia de los justos. Eso no es misericordia ni amor, eso es estricta justicia. ¿En qué consiste la maravilla del amor de Dios? Esta cita me fascina. Romanos 5:8. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez alguno se atrevería a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Es la muerte de Cristo en la cruz, el sacrificio que por amor vino a padecer por nosotros, ahí donde cargó con nuestros pecados para anularlos en la cruz. Es ese el sacrificio que a nosotros nos consigue la salvación. Ahora, el pecado no es el motivo de nuestra condenación, sino que el mismo pecado tiene un propósito en el plan de Dios. Romanos 11:32, Dios encerró a todos en la rebeldía para poderse apiadar de todos. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De modo que el pecado no es el obstáculo, sino el imán que atrae el amor misericordioso de Dios. El pecador no es aquel que debe sentirse completamente excluido de la presencia de Dios, sino que se sabe buscado, amado por Dios. Y al acercarse a Él, ahora sí es capaz de transformar su mentalidad, su corazón, para dejar la esclavitud del pecado y vivir como un salvado. Algunos malentienden a San Pablo al decir que uno no se salva por las obras de la ley. O sea que uno puede pecar con toda tranquilidad. No. Esto significa que debemos reconocernos pecadores antes que justos. ¿Recuerdan la oración del publicano y el fariseo? Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres, porque yo sí cumplo, porque yo sí hago. Mientras el publicano decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. ¿Y quién fue el justificado? El fariseo, él se consideraba justo él mismo. El publicano fue justificado, o sea, su justicia le vino del amor y la misericordia de Dios. Eso significa esta palabra que tanto menciona San Pablo, la justificación del pecador. No quiere decir que síganle pecando, ustedes tranquilos, ya Cristo hizo todo por nosotros, así que a darle vuelo a la hilacha. No. Sino que al experimentarnos pecadores, nos experimentamos objetos de la misericordia de Dios. Es reconociendo la incapacidad de salvarte por tus méritos personales y dejarte salvar por Jesucristo. Esto nos hace recibir la salvación como un don, no algo que tenemos que merecer, sino que agradecer, que recibimos siendo completamente indignos. Esto nos hace humildes y más compasivos por los demás. Entonces el cambio de San Pablo, primero del Dios justiciero y poderoso al Dios que es papá, de ser un justo cumplidor de la ley a ser el pecador perdonado y redimido por la gracia. Pablo creció convencido de que la salvación es algo que uno se merece por el cumplimiento de las obras de la ley, pero se cae en la cuenta de que uno no puede cumplir toda la ley. Uno no puede salvarse por sí mismo porque es algo tan grande que no puede merecerse. A ver, ¿cuántas obras puedes tú hacer para merecerte eso? Se cuenta la simpática historia de un buen hombre, justo cumplidor de los mandamientos, que le llegó la hora de morir y llegó a las puertas del cielo, diciéndole a San Pedro, hola, ya llegué, aquí estoy listo para entrar al cielo. Y San Pedro le dice, ¿y a usted quién le dijo que va a entrar al cielo? No, pues es que yo fui una muy buena persona en la tierra, yo creo que me merezco el cielo. Pues fíjese que no, le dice San Pedro. Fíjese que para poder entrar aquí hace falta haber acumulado 1000 puntos en su vida.
Así que, a ver, váyame diciendo sus buenas obras a ver si los completa. Ah, pues como nada. Ahí le va. Iba a misa todos los días. Bien, 3 puntos. Faltan 997. ¿Qué más? ¿Tan poquito? Bueno, ensayaba el coro de misa de 10 de los domingos. 1 punto. ¿Qué más? No más 1 punto. Organizaba las despensas para los pobres. 2 puntos. Ok. Faltan 992. ¿Qué más? Le era fiel a mi esposa. Pues esa era tu obligación, pero pues para que veas, te doy 2 puntos. ¿Qué más? Pagaba mis impuestos. Pues eso casi nadie lo hace. Para que veas, te voy a dar 3 puntos. Pero faltan todavía 980 y tantos. ¿Qué más? Entonces, este buen hombre empezaba a sudar frío porque se le estaban acabando las buenas obras y le faltaba mucho para completar los 1000 puntos. De modo que, así sudoroso y preocupado, seriamente preocupado, se dijo: híjole, yo creo que este paso voy a necesitar de la misericordia de Dios. 1000 puntos. Pase usted, le dice San Pedro. La gracia y el amor de Dios pesan mucho más que todos los pobres méritos que nosotros podamos hacer. Pablo, al descubrir su imposibilidad de cumplir toda la ley, que no puede salvarse por sí mismo, que es algo que no puede merecerse, es cuando descubre que Cristo Jesús vino a cancelar nuestra deuda, ofreciéndose a morir en nuestro lugar en la cruz. Colosenses 2:14. Entendió lo que a muchos católicos nos cuesta entender, algo que nunca nos enseñaron en la doctrina, algo que a algunos les parece doctrina protestante, pero no es protestante, es lo más católico que hay. Que lo que salva no son nuestras buenas obras, es la sangre preciosa del Hijo de Dios. A ver, el eterno debate. ¿Qué es lo que salva? ¿La fe o las obras? A ver, ¿es la fe? ¿Son las obras? Pues ninguno de los dos. El que salva es Jesús. Él es el que nos salva con su sangre preciosa. Pero claro, para poder conectarnos con el único sacrificio redentor de Cristo, lo hacemos por medio de la fe. O sea, ¿la sola fe basta? No, bueno, pero ¿qué entendemos por fe? No entendamos por fe ideología, credulidad, conocimientos de religión. La fe implica no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Que esa fe se note en frutos de conversión. De ahí que no está nada de peleado con lo que dice Santiago en su carta. Una fe sin obras es una fe muerta, es una fe inexistente. En realidad no hay fe cuando solamente yo digo, creo en Cristo, soy salvado, pero no se notan en mí los frutos. Pero sí me cachan, son los frutos. Es la consecuencia, no la condición. Voy a vivir con los frutos del Espíritu Santo, pero porque he sido salvado por pura gracia de Dios. Cuando he creído en Jesús y aceptado su amor por mí, entonces Él me da su Espíritu que me hace capaz de transformar mi mentalidad y de ahora sí vivir las buenas obras que corresponden a un redimido. Pero no es la condición, no es el mérito, es el reflejo de lo que ya he recibido. ¿Qué tengo entonces que hacer para salvarme? Pablo lo resumió en esta genial cita de Romanos 10, 9, 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener la justificación y con la boca hacemos confesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. Como el creer con el corazón no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Hay que arriesgarse a seguirlo para renunciar a nuestros propios caminos de salvación. Y confesar con la boca es no solo identificarse como seguidor de Jesús, sino efectivamente hacerlo Señor de toda nuestra existencia. Y como Pablo, descubrir la grandeza de la verdad revelada en Cristo. Sentir la necesidad imperiosa de decir como Él, ay de mí si no evangelizara. O dicho de otro modo, qué triste, qué miserable sería mi vida si no anunciara lo que Cristo Jesús hizo por mí.
que feliz soy cuando anuncio las maravillas que Cristo hizo en mí. Conclusión de este tema y de los ejercicios espirituales. Hay mucha gente buena y piadosa, tú eres una de ellas, pero pocos de ellos podrían decir como San Pablo, para mí la vida es Cristo, cambiando así sus vidas de dirección. Y esto es normal si conoces a Cristo solamente de oídas, pero nunca te has salido en el camino para experimentar su salvación. Yo creo firmemente que tú, a lo largo de esta semana, te has identificado con algunos de los personajes y que ahora va Cristo a hacer su propia historia en ti. Él es tan original que no repite moldes. Se asemejan en algunas cosas, pero tu historia es 100% única y original. ¿Cuál será tu propia historia de conversión? ¿Cómo será la forma única en la que Cristo a ti te saldrá en el camino y te cambiará para siempre? Yo espero que por los extraños caminos de la vida, algún día tú que me estás viendo y yo coincidamos en el rumbo y puedas darme testimonio de cómo Jesús te salió en el camino y te cambió para siempre. Y como fin de estos ejercicios, recuerden, es una promesa de la Iglesia que quien hace su tanda completa de ejercicios espirituales y cumple las condiciones de hacer su confesión, su comunión y orar por las intenciones del Santo Padre, puede hacerse acreedor a la indulgencia plenaria. Es buena ocasión para empezar de cero, ¿no crees? Para hacer borrón y cuenta nueva y para empezar nuestro nuevo camino con Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias. Nos seguiremos viendo a vivir intensamente la Semana Santa. Que el Señor te bendiga.